¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué bueno poderlos ver otra vez. Siempre que alguien se enferma o falta y es un servidor o servidora, ¿cómo nos hace falta? Muy bien, pues hoy no tuvimos a nuestro bajista estrella, están enfermitos en su casa. Un saludo a toda la familia, un abrazo y apoyo a la familia Ibarra. Hemos estado orando por ellos. Y bueno, hay algunos otros que también están malitos, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros. Yo quiero invitarles a entrar al tema de hoy. El tema de hoy tiene como título El juicio de las naciones. Esto se encuentra en Mateo 25, que es uno de los capítulos que hemos estado en el discipulado analizando. Y vamos a ver una partecita de ese capítulo, el capítulo 25. Espero que cierren la puerta para que no me distraigan, por favor. ¿Sí? Gracias a Dios. Bueno, mucha atención, por favor. Gracias. La Biblia describe, hermanos, 3 juicios finales. Acuérdense que nos ha tocado estudiar el Evangelio de Mateo. Hemos ido verso por verso estudiando el Evangelio de Mateo y llegamos al capítulo 24, uno de los capítulos más controversiales que hay en la cristiandad, porque Cristo, a propósito, no contestó las preguntas de los discípulos en un orden cronológico, solamente dio algunas señales, solamente mencionó lo que para él era lo más importante, lo que a él le interesaba que nosotros supiésemos. Pero bueno, le digo, hay 3 tipos de juicios finales. Uno de ellos llamado el tribunal de Cristo. Lo pueden encontrar en 2 Corintios 5:10 y en otras citas. Ese tribunal es un juicio para nuestras obras. Hablo de los hijos de Dios. Es un juicio exclusivamente para los cristianos salvos que hasta ese entonces hayan estado, que haya arrebatado el Señor vivos, haya resucitado de los que ya murieron y todos habramos celebrado las bodas del Cordero. Pero antes vamos a un tribunal y en ese tribunal se va a premiar la obediencia de cada uno de sus hijos. No es un tribunal para salvación o pérdida de la salvación, esa es ya ganada por nuestro Señor, pero sí es un tribunal que va a evaluar nuestras obras. En años pasados hemos estudiado meticulosamente este tema, 3 o 4 predicaciones hubo al respecto. Yo creo que hace falta volver a darle otra vuelta a ciertas enseñanzas, porque casi nadie predica de eso, ¿verdad? A la gente no le gusta escuchar de juicios, de tribunales, ni de castigos o recompensas, porque la conciencia a veces lo acusa a uno. Bueno, el siguiente juicio es el que vamos a ver hoy, el juicio de las naciones. Y hay un último juicio que es el juicio llamado del gran trono blanco. Así se le llamó porque delante del trono maravilloso, blanco, majestuoso, serán juzgados exclusivamente los no cristianos. Este juicio es para no cristianos, el juicio del gran trono blanco, a diferencia del tribunal de Cristo, que es un juicio solamente para los que se dicen creyentes, hijos de Dios, salvos, pero no todos pagaron el mismo precio, no todos obedecieron e hicieron. Acuérdese de la parábola de los talentos, la acabamos de analizar la semana pasada y vimos que Dios le dio ciertas responsabilidades a sus siervos, pero no todos supieron ser diligentes. Muy bien, bueno, les voy a invitar a leer Mateo capítulo 25 del 31 al 46. ¿Trajo su Biblia? Yo espero que sí, pero si no, por favor, siéntese junto a un cristiano y que le comparta la escritura, ¿verdad? Ok. Si no trajo Biblia, pues siéntese con un hermano, ¿verdad? Cerca de él, o si la trae en su celular y quiere prender su celular, aunque no se lo recomiendo porque siempre hay distracciones en el celular, es mejor traer el librito, ¿verdad? El papel, a la antigüita, el book, el libro. Y nos vamos al Evangelio de Mateo. Casi son los últimos capítulos. Ya falta solo la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero
Prácticamente ya aquí acaban casi todas las enseñanzas de nuestro Señor. Muy bien. Y vamos a leer desde el verso 31 al 46. ¿Me acompaña? Amén. Amén. El bebé dice amén. ¿Lo oyen? Amén, dice. Bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estoy leyendo la Reina Valera, lenguaje latinoamericano, hispano, contemporánea, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero, extranjero, forastero, y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo tú o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, mis hermanos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Tremendo, ¿no? En Mateo 24, el Señor respondió a las preguntas de los discípulos dándoles a grandes rasgos los eventos que señalarían su segunda venida, destacando la señal de una gran tribulación, ¿se acuerdan? También les habló de el reverdecimiento de la higuera. La higuera representa a Israel. Pero en el capítulo 25 el Señor comienza a darles algunas ilustraciones para ayudarles a sus discípulos a comprender cómo debían responder a toda esta verdad que el Señor estaba revelándoles. Les relató pues la parábola de la higuera, luego la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas que vimos la semana pasada. El Señor me dijo que teníamos que analizar eso. Espero que haya sido claro para todos. Luego les relató la historia de los talentos y al final de este pasaje, el capítulo 25, el Señor les va a revelar algo más allá. De hecho, es algo que no preguntaron. Se los dio como bonus extra. No le preguntaron nada del juicio, pero el Señor les revela lo que va a suceder al final de la tribulación y cómo tendrá lugar el juicio de esas naciones.
Ahora, este pasaje es un pasaje que ha provocado controversia, ha provocado muchas opiniones contrarias, pues parecería enseñar otra manera de salvarse. Escúcheme bien, otra manera diferente de salvarse aparte de la fe y de la gracia. Suena como si el trato que le damos a ciertas personas, el tipo de trato que le damos, nos daría la oportunidad de entrar a la vida eterna, o al revés, ir al infierno. ¿Será esto lo que el Señor quería enseñarnos o quiere enseñarnos en esta ilustración, en esta revelación, en esta profecía, en forma de metáfora? Bueno, bien, vamos a hacer algunas preguntas al texto, y esa es la manera que les hemos enseñado a ustedes de descubrir lo que la Biblia quiere decir. No debemos leer la Biblia así nada más, así como periódico, ¿verdad? Pero tenemos que analizar, y una de las maneras más simples y más profundas y más genuinas para analizar es hacerle preguntas al texto, es preguntarse. Número 1, voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién es el juez que preside este juicio? Para empezar, el versículo 31 nos aclara quién es. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, etcétera, etcétera, está revelando que el juez es el Hijo de Dios. Uno de los títulos de Jesús es el Hijo del Hombre, hablando de su encarnación, y él mismo se dio ese adjetivo, pues cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, él va a juzgar. La Biblia nos señala que todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo, porque es al Hijo a quien rechazamos, y ese Hijo es el que nos va a juzgar. Cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos, se le aparece Cristo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué duro es darle de patadas al elefante, ¿verdad? Coces al aguijón, o como le quieras decir en tu idioma. Ponerte a las patadas contra Sansón. Todos le hemos cambiado, ¿verdad? A nuestra cultura, pero qué difícil es tratar de escupir al cielo, porque dice el refrán popular: te va a caer en la cara. Bueno, pues los que hemos despreciado a Jesús, ese mismo Jesús va a ser el juez. Siguiente pregunta: ¿cuándo tiene lugar el juicio? Bueno, Mateo 25:31 también nos dice: cuando venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria. Así que no es cuando venga el Señor por nosotros en el arrebatamiento. No importa qué posición tengas de cuándo será el arrebatamiento, pero no es ahí. Por cierto, te doy una pildorita. Colosenses 3:4 dice así. ¿Qué declaración? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y eso nos da un tip bastante grande de que nosotros ya vamos a venir con el Señor y con sus ángeles en otra situación. No vamos a estar aquí presentes. Es lo más probable, lo que en la Biblia se señala más. Fíjese ese versículo: entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria, cuando Él venga en gloria. Ok, vamos a ver. ¿Dónde tiene lugar este juicio? En su trono de gloria, y es en la tierra. Este juicio no es en el cielo. El tribunal de Cristo sí es en el cielo. Sí es antes de las bodas del Cordero, y está clarísimo en la palabra del Señor. Pero este juicio, llamado el juicio de las naciones, así le pusimos, así lo bautizaron, y bien bautizado, es en persona, en la tierra. De hecho, hasta la Biblia nos dice dónde va a ser geográficamente: en el Monte de los Olivos. Sí, yo no he ido a Israel, algunos han tenido la oportunidad maravillosa de ir, yo no, pero más o menos sé dónde está el Monte de los Olivos. La profecía de Zacarías dice que cuando llegue ese día, Zacarías 14:4, el Señor plantará sus pies sobre el Monte de los Olivos que está al oriente, frente a Jerusalén. Y el Monte de los Olivos se partirá en dos. Va a haber un cataclismo. Apenas Jesús venga, ¡wow! Es algo increíble, porque entonces todo ojo le verá, toda nación le verá. Es un evento
mundial, es algo que cambia toda la historia, cambia toda la geografía, cambia todo. De hecho, ¿se acuerdan cuando estaban los discípulos perplejos, cuando Jesús ascendió a los cielos y ya se despedía de ellos y se quedaron viendo a las nubes desapareciendo Jesús? Se le aparecieron dos ángeles que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Y el siguiente versículo dice: entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén. ¿Desde dónde? Desde el monte de los olivos o del monte del olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. De ahí salió el Señor Jesús y ahí mismo va a regresar. Hasta se me enchina el cuero. No sé a usted, pero yo sí siento así como que ¡wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emocionante! Esto está mejor que las series de Netflix, porque esto no es ciencia ficción. Esto es algo que va a suceder, que va a pasar. Cristo ha cumplido todas las profecías y no tiene por qué dejar de cumplir esta otra. Así que hasta aquí son las preguntas preliminares, pero ahora comienza la controversia, porque la cuarta pregunta que un servidor le hace al pasaje, y los invito a hacerla, es: ¿quiénes serán juzgados? Bueno, el versículo 32 nos dice que y todas las naciones serán reunidas ante Él. Son todas las naciones, y la palabra nación, como usted ya lo sabe, no había naciones como las conocemos políticamente hoy. Se refiere a etnias. Todas las razas, todos los grupos étnicos serán juzgados. En pocas palabras, toda persona que esté viva en el planeta cuando Él regrese. Hermano, en el juicio de las naciones, muchos estudiosos afirman que participan en el juicio todos aquellos sobrevivientes de la gran tribulación. Pero no nosotros, pues la iglesia ya fue arrebatada, celebró las bodas del Cordero, fue juzgada en el tribunal de Cristo. Pero durante la tribulación, hermano, va a haber mucha gente que va a ser guiada a los pies de Jesucristo. Tanto gentiles como mismos judíos serán traídos a la fe en Cristo. Va a haber salvos. ¿Va a ser más difícil su vida? Van a correr peligro todos los días, a cada momento, cada hora. Pero los que se conviertan serán verdaderos cristianos, porque les costará la vida, como sucedió en el primer siglo, donde no había falsos cristianos. Porque el que quería ser cristiano sabía que le costaba el pellejo. Una vez, hace unos años, en un lugar donde se prohíbe predicar a Cristo, estaban escondidos unos cristianos a punto de empezar la reunión, cuando ¡pum!, rompen la puerta y arriba un comando, y el que estaba vestido de jefe, ¿verdad?, los apunta con una ametralladora y dice: todos aquellos que sean cristianos se quedan aquí, y los que no pueden irse. Voy a matar a todos los cristianos. Todo aquel que sea discípulo de Cristo hoy se va a morir, pero le voy a dar una oportunidad. El que no sea, que se vaya. Y algunos empezaron a ponerse así, otros se sentaron, afirmaron su rostro, pero varios salieron corriendo. Una vez que salieron corriendo, le dice a los soldados que venían con él: cierren las puertas. Dice: ahora sí, muchachos, ya estamos los verdaderos cristianos aquí. Vamos a adorar a Dios. Wow. Porque de veras, hasta que tienes una pistola enfrente, tú sabes si eres verdadero cristiano o eres de azúcar. ¿Eres oveja o eres cabrito? Ok. Bueno, habrá salvos, pero también habrá perdidos, condenados, representados por dos grupos separados, con destinos opuestos: las ovejas y los cabritos, como el Señor mismo les llama. Ahora, pónganme atención, por favor, pónganme atención. Así como la muerte inmediatamente de los no cristianos cristaliza la eternidad a los que no son creyentes, cuando una persona que no es creyente se muere, en ese momento comienza su eternidad y no se puede cambiar.
No se puede cambiar. Es triste cuando alguien dice descansa en paz, pero tú sabes que si no fue cristiano, por más bonitos deseos que tengas, ella no está descansando en paz. Porque en el momento en que una persona no creyente muere, ahí se cristaliza su eternidad. Así la segunda venida de Cristo, hermanos, cristaliza la eternidad para los que no son creyentes y estén vivos. Entonces, ¿te pusiste a pensar? Ellos no han muerto todavía y el Señor ya los está juzgando y lanzando vivos al lago de fuego. Quiere decir que la oportunidad está hasta el día en que Jesucristo se manifieste, tanto para los cristianos como para los no cristianos. En el arrebatamiento sucede lo mismo. Nadie sabe la hora. Dice Mateo 24 que vendrá como un relámpago. El relámpago es instantáneo. ¡Fum! Sale del oriente al occidente, ves una luz y se desaparece, todo se pone negro. Es un instante. Eso representa el arrebatamiento. Muy diferente a cuando Él viene en su gloria y todo ojo le ve y vienen bajando. ¡Wow! Ese es otro evento y Él se queda acá. En el otro solo está en las nubes. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, desaparecemos. Tienes la oportunidad de irte con el Señor hasta ese momento y nadie sabe cuándo vendrá. Pero tienes que asegurarte que eres oveja, no eres una cabra. Pero en este caso, ya el Señor está juzgando a toda persona que no es hija de Dios y ya no hay una segunda oportunidad. Cuando el Señor Jesús regrese en su segunda venida, si una persona no ha recibido a Cristo durante su vida, su destino queda cristalizado. No hay otra oportunidad, aunque esté vivo. No se vale que, ahora sí perdóname, Señor. Ahora sí te recibo como mi Señor y Salvador. Esa persona queda fija por la eternidad como un no creyente. O sea que, así como dice Apocalipsis que la bestia y el falso profeta serán echados vivos al lago que arde con fuego y azufre, los creyentes que estén vivos cuando el Señor retorne en su gloria irán directamente al reino terrenal. Los creyentes que estén vivos irán directamente al reino terrenal con sus cuerpos terrenales. Todo esto es verdad. El no creyente va directamente al lago de fuego, así que este juicio da por terminado el periodo de la gran tribulación y es precisamente para determinar quién va al reino y quién va a la condenación eterna, como dice Mateo 25. Repito, todos los que han creído hasta ese momento irán al reino, reinarán con Cristo por 1000 años, y los que han rehusado creer, según lo que dice Jesús, irán inmediatamente al lago de fuego y azufre, que la mayoría le llama infierno, aunque luego hablaremos de una diferencia entre el Hades y el lago de fuego, que tal vez el mejor sinónimo sí sea infierno. Muy bien, estos amigos o enemigos serán los primeros habitantes del lago de fuego. Wow. Ahorita el lago de fuego está completamente vacío. No hay nadie absolutamente, está destinado para Satanás y sus ángeles. Ahí, y ellos ya fueron juzgados desde hace mucho tiempo, su juicio ya pasó, no hay ninguna manera de absolverlos. Ellos tomaron su decisión y el Señor los ha condenado. Todavía no se fragua la condena, pero ya están completamente condenados. Por eso sabe la Biblia que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Pues para molestar al Señor, para llevarse con Él a lo que Dios más ama, que es esta creación que somos tú y tú y yo. Así que ten cuidado porque anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando ¿a quién? Devorar. O sea, no es un miau, no es un gatito, es como un león rugiente y solo está acechando, buscando quién se descuida. ¿Qué ovejita de la manada se aparta, se queda sola y vámonos sobre de ella? Sobre de ella. Número 5. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Le digo que empiezan las controversias. Bueno, pues la Biblia nos habla de ovejas, los que son llamados ovejas, los que son llamados cabritos, pero el verso 40 nos habla de un tercer personaje. Mire conmigo. Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Los hermanos de Cristo es el tercer personaje escondido en esta parábola. Y antes de deliberar quiénes son los hermanos más pequeños del Señor, la pregunta más controversial de todas es la siguiente: ¿cuál es la base del juicio? ¿Cuál es la base del juicio? ¿Por qué el Señor, como un pastor, apartará a las ovejas de los cabritos? ¿Usted sabía que hay pastores reales, ¿verdad? Pastores de ovejas y de cabras, que permiten durante ciertas horas del día que ambos rebaños convivan, pero en cuanto se acerca la tarde, el pastor separa y aparta a un lado las ovejas y las cabritos, no los deja dormir juntos. Ni un cabrito ni una oveja pueden cohabitar juntos. Tú no puedes reproducir, no se reproducen entre los dos, tienen genéticas diferentes. Cuando los seres humanos han tratado de hacer esto, solo han sacado monstruos que no duran más que la niñez, porque Dios no diseñó que estas dos especies se mezclaran. Podrán convivir, podrán estar en el mismo lugar, pero unos son ovejas y otros son cabras, y la verdad es que no me da mucho tiempo en este día de hablarte de las diferencias biológicas, zoológicas que tienen estos dos animalitos, por las cuales Dios escogió usar esta analogía para hablarnos y llamarnos ovejas. A lo mejor puedo darte algunas, ¿verdad? Hermano, las ovejas se caracterizan por haber ayudado de muchas formas a los hermanos más pequeños del Señor. ¿Quiénes son esos hermanos más pequeños del Señor? Es una controversia. Los más, bueno, voy a decir los eruditos, pero es que hay eruditos de todo, ¿verdad? Dicen que se refiere a Israel. Son a los únicos que llama mis hermanos, porque Jesús fue judío. Así los cabritos son aquellos que no quisieron ayudar ni apoyar al pueblo de Israel durante el periodo más difícil de toda la historia para ese pueblo. ¿Cuál va a ser? La gran tribulación. Acuérdense cuál es el objetivo. El Mesías que ellos están esperando, se les va a aparecer el famoso anticristo disfrazado, un lobo vestido de oveja, y va a decir, vamos a restaurar ¿cómo se llama? El sacerdocio, vamos a restaurar los sacrificios, así que levanta el tercer templo, que ya está a la mitad, ya está casi listo, los planos están listos, se está construyendo, falta poquito para que se estrene. Y cuando diga, no, este es Cristo, definitivamente este es nuestro Mesías, dice que a los 3 años y medio se quita la carátula y sacrifica en el altar un cerdo que para los judíos es el sacrilegio más grande, y se da a conocer y dice, yo no soy quien ustedes pensaban, y empieza a perseguir y a exterminar a los judíos, a los israelitas. Así que algunos eruditos dicen que estos hermanos más pequeños, a los cuales los cabritos no visitaron, no ayudaron, no cubrieron, pues son el pueblo de Israel. Y aquellos que se hayan convertido entre judíos y no gentiles, que estuvieron ayudando al pueblo de Israel, pues son llamados ovejas. Esa es una interpretación. Otros interpretan que los hermanos de Jesús son los cristianos. O sea, como nosotros nos llamamos hermanos de cualquier raza, pueblo y nación, no gentiles, somos los cristianos, judíos y gentiles. Ya que la Biblia dice que ni un vaso de agua que demos a un hijo de Dios quedará sin recompensa, ¿se acuerdan? Entonces algunos dicen, pues los hermanos de Jesús son los cristianos. Cualquiera que hace un bien a uno de sus hijos, sus hermanos más pequeños, pues es bendecido, y el que no, pues es maldecido. Y otros dicen que en realidad son todos los seres humanos. ¿Basados en qué? Bueno, en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Ese hombre que ayuda a un judío, que por cierto lo odiaba, o los judíos odiaban a los samaritanos, y el Señor usa esa parábola hablando de un samaritano que se compadece de un judío que fue asaltado y dejado medio muerto ahí en el camino. Y no le importó a este samaritano que fuera judío,
los socorrió en extremo, sin importarle su nacionalidad, su creencia, su raza. Simplemente era un ser humano que necesitaba ayuda y lo ayudó. Entonces algunos comparten, y no digo que no sea verdad, pero ahorita voy a decirles algo. No importa quién represente estos hermanos de Jesús. Sea que hable el Señor de los judíos, o sea que se trate de los sobrevivientes que hayan quedado después de la venida del Señor, o de todos nosotros, la primera observación es esta: que de entrada, la palabra de Dios distingue entre ovejas y cabritos. El Señor los distingue y los separa. Los pone a unos a su derecha y los otros a la izquierda. A ver, hermano, en toda la Biblia se representa al Señor como un pastor ¿de qué? De ovejas, ¿verdad? Jesús incluso es el buen pastor. Jehová en el Antiguo Testamento, Yahweh, Yahvé o Jehová, como le quieras decir, es el pastor de Israel. Y la Biblia dice en el Salmo 100, en el Salmo 95, que somos ovejas de su prado, ovejas de su mano, estamos cerquita de él. Dios nos trata. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y empieza a describir todas las funciones maravillosas de un pastor y las bendiciones para la oveja, para el cordero. Así que son las ovejas las que conocen su voz y le siguen. No dice el texto, mis cabritas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad que no? Dice, mis ovejas. Así que al llamarlos ovejas, ya los está distinguiendo como creyentes verdaderos, como de su propiedad, como salvos, como su pueblo. Es más, a Pedro, cuando le dio la oportunidad de reivindicarse, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas, cuida a mis corderos. No le dijo, apacienta mis chivas, ve y cuida a mis cabritas, a mis cabras. ¿Cómo se le llama la cabra en Latinoamérica? Chivo, ¿no? Chivo, chiva. Pobre de los que le van a las chivas, ¿verdad? No es nada personal. Ok. La primera posible mala interpretación, póngame atención, porque aquí vamos a entrar a la controversia por la cual estoy tomando una predicación para hablar de esto. La primera posible mala interpretación es pensar que las ovejas son benditas y, como dice el texto, son salvas, entran al gozo de su Señor por haber hecho buenas obras, y que con esas obras se ganan la entrada al paraíso, al cielo. Pero veamos en el versículo 34. En el 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que el Señor funda el mundo, ya Dios tenía en mente quiénes serían sus ovejas. O sea que no es algo que en ese momento dijo, bueno, voy a escoger no. Como vemos, el reino ya estaba preparado para esas ovejas desde el principio. Recuerden que la Biblia se explica y se interpreta a sí misma. Por eso, qué triste es cuando alguien trata de interpretar en su manera de ser y no ha leído ni siquiera una vez toda la Biblia, bendito Dios, mucho menos la ha estudiado. Pero pues para eso Dios pone maestros, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera, para que nos expliquen con la misma Biblia la Biblia. Y yo voy a hacer lo mismo. Miren Efesios capítulo 1, versículo 3. Comienza Efesios diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo, es la frase clave, en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Y dice la Biblia que solo por el efecto de su amor, por amor nos escogió, en amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y esta versión, según le dio la gana.
como Él quiso, porque Él es soberano, Él es dueño de todo, nadie le puede decir, nadie le puede detener la mano y decir este sí, este no. Él ha predestinado, y a esas ovejas, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios, fueron escogidos para alabanza de la gloria de su ¿qué? ¿De su qué? Dilo fuerte, ¿de su qué? De su gracia. O sea, es por esa gracia que Dios nos acepta en Cristo Jesús, llamado el amado, con la cual nos hizo aceptos, nos hizo pertenecientes. ¿Sabes por qué la gente se suicida? Una de las razones es porque no se siente amada, no se siente aceptada por nadie, no encaja en ningún lado. Pero dice la Biblia que los que hemos llegado a ser ovejas del Señor, desde antes de la fundación del mundo, y Él por su santa voluntad y su gran amor, y solo por gracia, nos ha hecho sus suyos, nos ha aceptado en el Hijo, en Cristo. Todo es en Cristo Jesús. Y luego termina el versículo siguiente diciendo, en Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, y nuevamente, según las riquezas de ¿qué? De su gracia, de su gracia. Hermano, como observamos, la salvación siempre ha sido y será solo por gracia, solo por su voluntad y solamente mediante la sangre, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Tenemos el perdón de los pecados. Solo por fe en su sangre, dice la Escritura, hermano, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Por la grandísima gracia de Dios, maravillosa gracia. Ahora, observemos un detalle más en el verso 25. Dice el versículo, en el verso 37, Mateo 25, me fui con la finta. En el 37 dice, entonces los justos le preguntarán, ¿los quiénes? Los justos, oye, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento? Pero ¿quiénes le van a preguntar? Los justos. Oye, a ver, espérame tantito. Si la Biblia, que se interpreta a sí misma, dice claramente que no hay ni uno solo que sea justo, Romanos 3:10, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Así pues, ¿cómo les llama justos? Por el capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo somos llamados justos por Dios, solo ha sido porque hemos ejercido la fe que Dios nos ha dado, y por fe Dios nos ha dado la calidad de justos cuando no éramos ninguno de nosotros justo delante de Dios. Es justificados por su fe. Y sigue diciendo, por Jesucristo tenemos también por la fe, todo es por la fe, acceso a esta ¿qué? Gracia. La fe es la llave, la gracia ya está ahí, lo único que necesitas es abrirla, entrar, dar el paso de fe. Y vas a accesar a la gracia en la cual estamos los cristianos firmes. Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los hijos de Dios, las ovejas, son los únicos que esperamos ver la gloria de Dios. Porque de hecho, la Biblia dice que todos los demás hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay para nosotros, nos deja muy claro que no hay nadie justo y que tenemos la esperanza de gloria. Repito, las ovejas son las únicas que tenemos la esperanza de ver la gloria de Dios. Porque, como les digo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. No hay diferencia alguna, dice Romanos 3, 22 al 25. Repito, para todos los que creen en Él. No hay ninguna diferencia por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice el versículo más famoso de los que conocemos? Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso los cristianos somos los únicos que tenemos la esperanza
de entrar y de ver la gloria de Dios, porque todos los demás ya están destituidos, despojados, privados de la gloria de Dios. No pueden entrar. Pero nosotros somos justificados gratuitamente y nuevamente, ¿por qué somos? ¿Por su qué? Dilo con fuerza. Por su gracia. El favor que no merecemos. Favor inmerecido completamente. Ni tú ni yo merecíamos estar aquí, merecíamos haber sido revelado en nuestros corazones la cruz de Cristo, el sacrificio, pero bendito sea Dios que tuvo misericordia de nosotros y por eso seguimos pidiendo, Señor, ten piedad de este mundo, ten piedad de mis hijos, ten piedad de mi familia, ten piedad de esta nación. Mediante la redención, nos compró del mercado de esclavos que proveyó Cristo Jesús. Él pagó, pero no pagó con dólares, pagó con su propia sangre. Bendito el nombre del Señor. Así que a los de la izquierda Dios les llama malditos y los envía al fuego eterno, que en este caso dice que no estaba preparado para ellos. ¿Se fijaron? ¿Para quién estaba preparado el fuego eterno? Para Satanás y sus secuaces, ¿no? Sus achichincles. No sé si entiendes esa palabra mexicana, pero para Satanás y su banda. El infierno no fue preparado para ningún ser humano. Dios no predestinó a nadie para ser condenado. Voy a repetir esto porque es bien importante. Hay por ahí algunos que han llevado la doctrina de la predestinación al extremo, diciendo, Dios ya dijo quién se va a condenar y quién se va a salvar. Espérame tantito. Jamás hay un solo versículo que diga que Dios ya te condenó. Para empezar, el que te condenas eres tú. Y ahorita lo vamos a ver cómo. Segundo, el infierno no fue diseñado para ningún ser humano. ¿Para quién fue diseñado? Para el titipuchal de ángeles, la tercera parte de los ángeles de la creación, que han de ser millones y millones, más su cabecilla, nuestro enemigo, nuestro adversario. Pero no fue para ningún ser humano. Nosotros nos condenamos al vivir ajenos de Dios, viviendo en pecado. Dice el último versículo que me faltó, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿En qué tenemos que tener fe los cristianos? En la sangre, en el sacrificio vicario de Cristo, o sea, en nuestro lugar. El sacrificio de ir Jesús a la cruz en nuestro lugar, pagando nuestro precio, porque ahí la condena era muerte. Y sin derramamiento de sangre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, no hay perdón de pecados. Así que si tú tienes fe en su sangre, esa sangre te alcanza, te salva, no solo te cubre tus pecados, te los quita, los borra, te hace justo, como si nunca hubieses pecado. El problema de la justicia por obras es que si tú te empiezas a portar bien desde ahorita, vamos a suponer que tienes la capacidad de que a partir de ahorita eres un santo, no hombre, eres un súper cristiano, ¿no? Te manejas, cumples absolutamente los 600 y tantos mandamientos, eres perfecto. Aún así serías condenado. ¿Por qué? ¿Y quién paga los platos rotos? ¿Y el expediente que traes atrás? Que ya porque desde ahorita es como un asesino que diga, bueno, desde ahora no voy a matar a nadie, ¿eh? Padre, del 2022 al 2034 que viniste, no maté a nadie, fui un santo, me merezco el cielo. Y dice el Señor, sí, y desde el 2022 para atrás, ay, pues una de cal por las que van de arena, ¿no? Pues 5 muertos, salvé, di mi vida. Hay una película por ahí, me decía mi hijo, de esas ficticias, novelas, de un hombre que pues por una equivocación hace un accidente y mata a 7 personas. Para reivindicarse, él planea su suicidio, no sin antes delegar las partes de su cuerpo para salvar o beneficiar a 7 otros más. Así la gente es. Pretendemos reivindicarnos haciendo cosas buenas para cubrir un poco las cosas malas y ponerlo en una balanza y decir, Señor,
Más o menos, ahí va, ¿no? Una de cal por las que van de arena. No, así no juega el Señor. Un solo pecado delante de su santidad nos condena a la eternidad sin Cristo. Uno solo, porque no estamos pecando con cualquier persona. Estamos pecando con el creador de las huestes celestiales, con el creador del universo, del infinito. No hay comparación, no hay una persona que se pueda comparar con Dios. Cualquier ofensa a Dios merece más que la muerte. Por eso es muerte eterna, porque Dios es eterno. Y sí, parece muy drástico, parece muy cruel, pero cuando ves la santidad de Dios te das cuenta que no lo es. Más bien es misericordia. Así que repito, tú te condenas solo. Dice Juan 3:17, después del famoso Juan 3:16, porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está la condición. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, a ver, lee bien, ¿va a ser condenado? Ya fue condenado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ya estamos condenados, no necesitamos hacer nada para condenarnos, ya estamos. Sí necesitamos hacer algo para salvarnos, creer en el Hijo de Dios. El que no cree, el que no ha creído y se mantiene en esa posición, continúa a su camino, sigue condenado. Es lo que dice el versículo, continúa siendo condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Digo, más claro ni el agua, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres y las mujeres, o sea, la humanidad, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí viene la muestra. ¿Cómo sabes eso? Porque sus obras eran malas. Entonces, realmente está enseñando este pasaje que los de la derecha se ganaron el cielo y los de la izquierda perdieron el cielo. Nada más porque no hicieron las obras. No, porque no es por obras. No, porque más bien esas obras manifestaron que ya eran cabras. Y las otras obras de las ovejas pues manifestaron que ya eran ovejas. Por eso dice, los justos les responderán. A unos les dice, benditos de mi Padre desde antes de la fundación del mundo, y a otros dice, malditos, apartaos de mí. Para una puchi. Al fuego eterno, preparado no para ustedes, pero ahí van a ir ustedes, ni modo, sorry, quisieron seguirlo. Su padre es el diablo, la Biblia afirma eso. Es duro decirle a una persona, mira, tu padre, si no es Dios, tu padre es el diablo. Ya no tendría nariz ni dos ojos. Te golpean. Si tú le dices a una persona, tú eres hijo del diablo, no les interesa nada, pero oféndelo de esa manera. Es una gran ofensa para cualquiera, y la Biblia lo dice, que Jesús los ofendió a todos. Y les dijo, ustedes son hijos de vuestro papá, el diablo. Lo quisieron apedrear, no pudieron, pero así dice la Escritura. El que no nace de Dios es hijo del diablo, primera de Juan. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no es algo que, ay, qué grande, qué bárbaro, qué grande fe tuviste. No, fue un regalo que Dios te dio. La misma fe por la cual crees es un regalo que Dios le dio, pero la estás usando. Así que entras a esa gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se vanagloríe. No es por obras, es por gracia mediante la fe. A ver, diga conmigo, es por gracia mediante la fe. No por obras para que nadie se pare el cuello. En tu país no dicen así, pero en México sí. Sorry. Así que, hermanos, la Biblia es clara. Somos condenados o somos salvos dependiendo de una sola cosa: creer en Jesucristo. ¿Y cómo demostramos que hemos creído? Porque ya no amamos las malas obras y ya no las practicamos.
Ahora hacemos las buenas obras que Dios nos manda y que fueron preparadas para nosotros de antemano. Porque ahí no se queda la Escritura. Dice, ustedes son salvos por gracia, mediante la fe, no es por obras. Cualquiera dijo, ya la hice. No es por obras. Siéntate en tu reposet, prende la tele, no es por obras. Espérame tantito. Siguiente versículo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿No dice la Biblia que somos nuevas criaturas? Yo necesitaba volver a nacer, hermano. A los 19 años yo también estaba a punto de perder mi vida. No tenía ninguna esperanza. Me sentía el más vil de todas las personas. Vivía una doble vida. Conociendo de la palabra de Dios, no podía hacer lo que yo quería hacer. Y yo deseaba morirme. Nunca intenté quitarme la vida, gracias a Dios, pero estoy seguro que si hubiera pasado más años, tal vez sí lo hubiera intentado. Pero yo ya estaba muerto espiritualmente y muerto emocionalmente. No había futuro para mí. No sabía si la carrera que acababa de escoger era la correcta. No tenía una novia, no tenía un futuro. Me sentía totalmente inadecuado. Un desperdicio. No tenía sentido mi vida. Y yo le dije al Señor, para que tenga algo de sentido, le dije, Señor, si tú existes y me estás escuchando, por favor, transfórmame, cámbiame. Ya estoy cansado de ponerme una máscara de feliz cuando no lo soy, de sonreír cuando lloro y mojo mis almohadas. Y el Señor me escuchó. Bendito día. Y fue un viernes de la Semana Santa, hace ya 41 años, que el Señor me escuchó y de repente me revela lo que yo había visto 1000 veces, la pasión de Cristo. Yo le doy gracias a Dios que no había salido la película de Mel Gibson, de la pasión de Cristo. Porque si con esa película tan sencilla, con bajo presupuesto, con efectos especiales muy sencillitos, yo me quebranté y por fin pude ver por revelación de Dios, me quitó Dios la venda y pude ver a Jesucristo, pude entender la cruz, el concepto, la salvación, todo. Y caí hasta lo más bajo y lloré como 2 horas arrepentido. Imagínate qué hubiera pasado si me pasan la pasión del Cristo de Mel Gibson. Ahí me muero, de una vez me gradúa. Ya estuvo. Adiós, mundo. Hermano, somos hechura de Dios, creados o recreados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, Dios dispuso de antemano, a fin, con la finalidad, con la meta de que las pongamos en práctica. A ver, todos los que estén dormidos, ¿qué opinan? Amén, gloria a Dios. Hermano, bueno, pastor, a ver, defínase porque ya no entendí. O sea, somos salvos por fe, no por obras. Entonces, ¿por qué para obras? Pues sí. Porque, hermano, la fe que no tiene obras ni siquiera es fe. Tienes que demostrar que eres una nueva criatura. Ya les he puesto 1000 ejemplos de eso. Pero ¿cómo demuestra un perro que es perro? Porque se comporta como perro y ladra. Si tú dices que eres gato y sigues ladrando, ¿serás gato? Voy a decirlo así. Si sigues diciendo groserías y hablando como pelafustán, como esa del vecindario que se anda desgreñando con otras mujeres y salen sapos y culebras de tu boca, ¿realmente eres una cristiana? Pastor, sí, yo soy una cristiana, pero mal hablada. Sí, y tenemos definiciones, ¿no? Los cristianos carnales, los cristianos fulano de tal, los cristianos adúlteros. Es que yo amo a mi esposa, mientras ella no se entere, ya la hice. Mientras no, yo no la ofendo, ella no sabe. Ojos que no ven, corazón que no sienten, Jehová te reprenda. ¿Cuál cristiano? Dios ha preparado buenas obras para que las pongamos en práctica de antemano. Si eres un creado en Cristo Jesús, si eres una nueva criatura, te tienen que seguir las buenas obras. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tenemos que manifestar que la simiente de Dios está en nosotros, porque Primera de Juan dice claramente,
los nacidos de Dios ya no pueden pecar, porque la simiente de Dios está en ellos y no pueden practicar el pecado. No significa que no podamos caer en pecado de vez en cuando. Significa que ya no amamos el pecado y ya no lo practicamos. Porque si tienes una nueva relación con Dios, también debes tener una nueva relación con el pecado. No puedes solamente tener una nueva relación con Dios y decir que amas a Dios, pero sigues acariciando tu pecado. El que es cristiano aborrece su pecado. A mí me pasó eso y gracias a Dios lo compruebo que es verdad. La Biblia lo dice. No porque a mí me pasó, porque la Biblia lo dice. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece y amar a lo que Dios ama. Y no llamarle de otra manera. Hermano, este juicio, algunos le llaman parábola, pero es algo que va a suceder, nos habla de obras que Dios quiere que hagamos. Pues parte de esas obras Cristo las describe en este juicio. Vamos a ver: comida al hambriento, bebida al sediento, alojamiento al forastero, al extranjero, al que viene de Guatemala, de Colombia, ropa al que lo necesita, cuidados al enfermo, visita al encarcelado. Hasta ahorita no tenemos ningún encarcelado, gloria a Dios. Pero hermano, yo le doy gracias a Dios por la nueva generación. Se caracteriza por eso. Me lleno de gozo y de orgullo cuando veo que están visitándose unos a los otros, y cuando alguien está enfermo se ponen de acuerdo las hermanas, le cocinan el lunes, otra el martes, otra el miércoles, ahí están hasta que se cure. Y estamos ahí, hacemos ofrendas, levantamos, nos ayudamos, nos cuidamos. Esas son las obras que debemos manifestar. No me importa si es al pueblo de Israel o a un samaritano por ahí, a un hediondo homeless que necesita realmente que yo le dé comida y bebida. A veces decimos, no le des dinero, mejor dale de comer, porque quién sabe para qué va a usar el dinero. Pero oye, también se necesita el dinero. Déjate guiar por el Espíritu, no seas religioso. Hermano, las ovejas manifestaron que eran ovejas por sus obras, por sus acciones, por su amor y bondad a sus semejantes. Cuando alguien no tiene obras, de nada le sirve decir que tiene fe, que es salvo, que es oveja del Señor. Esa fe, dice la Biblia, que es más falsa que un billete de $3. Santiago, el hermano del Señor, lo dejó muy clarito. Hermanos míos, pequeños y queridos amiguitos, ¿de qué sirve decir que tienes fe, que eres de la nueva generación en Cristo, que eres un gran cristiano, si no tienes obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Dice. ¿Acaso esa fe puede salvar a alguien? ¿De qué le sirve decir a alguien que tiene fe pero no tiene obras, no lo demuestra? Si un hermano o hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, váyanse tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, pero no abre la cartera. Estamos acostumbrados a que, que le levanten una ofrenda a la iglesia. ¿Y tú quién eres? Eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Por eso Dios te ha bendecido y tu cartera está gordita. Por la gracia de Dios. Él te dio el trabajo. Y el diezmo. No hubiera diezmo si no tuvieras un 100%. ¿De qué vamos a diezmar si no tuviéramos nada? Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve decirles Dios te bendiga, hermanito chulo, ojalá te mejores? Vicario, ojalá sanes de tu coronavirus. No sé que no has trabajado. ¿Quién sabe cómo vas a pagar la renta que viene? Pero pues que Dios te sane y te bendiga, vicario. Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, ¿está? Dígalo fuerte. Muerta. Todos los dormidos hablen rápido. Está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras
y yo te mostraré, bájale un poquito más, mostraré mi fe por mis obras. Ahí está la explicación de todo lo que venimos diciendo. Las obras demuestran que tienes fe y no al revés. Porque algunos dicen creer en Dios. Ah, sí, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pues también los demonios lo creen y tiemblan. Tú ni siquiera tiemblas. Ellos por lo menos tiemblan, tú ni siquiera. Ya le faltaste al respeto al Señor. No tiemblas a su palabra. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras que cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Repito, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta. Y entonces dice, no te das cuenta, no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó, creció, maduró por las obras. ¿Usted cree que volvió a tener la misma fe Abraham cuando bajó victorioso de ese monte con su hijo vivo? Cuando estuvo decidido a matarlo y no chistó, no se quejó, no habló mal de Dios, no pensó mal de Dios, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Vamos, hizo como Job y le explica a su hijo, tú eres el sacrificio. Y el hijo pues también lleno de fe dijo, haz lo que el Señor te diga. El hombre ya tenía 100 años, cualquier muchacho de 12 años más o menos que tenía, lo quita, tiene más fuerza que el viejo. Pero ahí se queda Isaac. Todavía lo ata para que pues no se mueva. Y ya cuando el cuchillo viene, el Señor le dice, detente, solo estaba sabiendo cuánto me amas. Su fe y sus obras actuaron. La fe sin obras ni siquiera es fe, estás engañándote a ti mismo y tratando de engañar a los demás. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Es la fe la que te hace justo, pero son las obras las que demuestran que tú eres amigo de Dios. Sé que ya se me fue el tiempo, pero los últimos 2 minutos que me van a regalar todos es esta. Dice Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se dan cuenta cómo son excluyentes? No puede ser salvado por las obras más la gracia, por la gracia más las obras, o por una o por... Tiene que ser por una o por otra. No te confundas. Las ovejas son ovejas porque están demostrando su fe. Y los cabritos son cabritos porque demostraron su comportamiento. Demostraron que no creían en Dios. Por sus acciones. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por último, vamos a ver la opinión del mismo pasaje, pero ahora no por Santiago, sino por Pablo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Cuando tú vas a trabajar, no estás regalando tu trabajo, por lo tanto te deben un salario. Si regalas tu trabajo, no tienes por qué esperar ninguna paga, porque es un regalo. Pero cuando tú vas a trabajar y eres contratado, tú tienes un salario, pero no es por gracia, es por tu obra. Entonces te deben, es una deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Por eso Santiago termina diciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hermano, esta enseñanza no es para echar abajo la responsabilidad de las buenas obras.
No. Si pensabas que iba yo a darte un argumento para sentarte en tu asiento y comportarte como se te dé la gana y ser de duro corazón cuando miras una necesidad, no fue para eso. Fue para quitar la mala enseñanza, la mala interpretación de que somos salvos por las obras. No se fueron al infierno por no hacer obras, ni los otros se fueron al reino de Dios por hacer obras, sino que ya unos eran justos y otros eran malditos, unos eran cabras y otros eran ovejas, y se fueron por su decisión y por la falta de fe demostrada por sus obras. Pero ahora, nosotros que decimos que somos creyentes, mira lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo puede habitar, primera de Juan 3:17, pero cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo? Le ha ido bien, tiene su negocito, le han pagado, y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón. Dice, no, a mí sí me costó. Además, no todo el tiempo tengo dinero, así que tengo que guardar, hermano. No es que sea codo, pastor, soy ahorrativo. Yo no sé con qué palabras disfrazas tu falta de amor, pero un cristiano está lleno del amor de Dios. Y si no tienes amor, olvídate, es la primera evidencia de ser cristiano. Si no hay amor en tu vida, estás perdido. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque se me hace que era mexicano. De lengua me como un plato, ¿verdad? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad. Ponte de pie. ¿Cómo sabes tú que eres una oveja? ¿Cómo sabes tú que vas a entrar al reino de los cielos, ya sea en el arrebatamiento o si te quedas a la tribulación? Yo no sé. La verdad que gracias a Dios que Dios nos da detalles para que estemos todos los días pendientes y esperando al Señor. Y a lo mejor todas las posiciones teológicas que hay nos equivocamos y ni es ni una ni es ni otra. Pero al final la salvación va a ser por creer en Cristo y vivir lo que creemos. ¿Quieres saber si eres oveja? No ames de palabra, ama de verdad. En esto vas a comprobar y demostrarte a ti mismo que eres de la verdad, que no eres un falso cristiano, y aseguras tu corazón delante de Él. Ya no hay dudas. No andas de que si eres salvo perderé la salvación. Ay, Señor, ay, agárrame confesado, dicen algunos. Tú aseguras tu corazón que estás bien delante de Él. Así que ya deja de ser religioso. Yo no sé cuánto tiempo tienes de decir que eres un creyente o una creyente. Santiago nos desenmascara y dice, ya estuvo. Tu fe tiene que ser verdadera o es falsa. Está muerta o está viva. Pero no puede estar medio viva o medio muerta. Entonces arrepiéntete. Mejor cree en el Señor. Porque si no ha sido derramado el amor en tu corazón, pues tú no eres cristiano. Apartará unos de otros. ¿Cuál es la diferencia entre cordero y cabrito? Casi no se nota la diferencia, ¿verdad? Como que yo los veo igual, pastor. No, sí se nota, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Con cuál te identificas, cuernudo? Tengo mucha lana. Sí, hermano, la lana son las obras. ¿Cómo sabes que ese cuate es un cabrito? Porque no tiene lana. No produce nada. Y no estoy hablando de lana, dinero. Estoy hablando de esas buenas obras. Por eso las ovejas pueden convivir y se pegan los otros, porque nunca se dañan. Como tienen lana, tan pachoncitos. ¿Has visto los rebaños cómo van todos juntitos? Que parece que es una sola cosa, se mueven así. En cambio las cabras, trata de llamarlas. A ellas les gusta estar solitarias, se van a las montañas, comen de lo que sea. La oveja come siempre a ras del suelo, humilde y agachada. Para la próxima les doy la siguiente enseñanza de las diferencias entre una oveja y una cabra para que digas, ¡guau! Es lo máximo. Dios nunca se equivoca. Es tan sabio, pero la pregunta es, ¿de qué lado vas a estar?
¿De qué lado estás ahorita? Porque a lo mejor Cristo tarda 3 décadas más, pero tú mañana ya no estás con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este juicio de las naciones y porque tú vas a apartar a las ovejas de los cabritos, como aparta el pastor, dice tu palabra, las ovejas de los cabritos. Así estaremos, Señor, apartados unos para un lado y otros para otro. Yo te pido, Señor, que nos reveles exactamente qué somos. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados y realmente nos convirtamos a ti. Esa es nuestra oración, Señor. Todo pastor honesto, la preocupación más grande es que su rebaño todas sean ovejas. Hay algunos chivitos, algunos cabritos, pero Padre, finalmente se van a manifestar quién es quién. Se van a manifestar qué es trigo y qué era cizaña. Y tú dijiste que van a convivir juntos, que ni siquiera nos atreviéramos a sacar la cizaña, pero que al final se iba a manifestar bien clarito quién tenía fruto y quién no tenía fruto. Por el fruto, por la mazorca, por el grano, se manifestará quién es trigo y quién era cizaña. Padre mío, gracias por ser tan claro en tus enseñanzas. Gracias por usar tanto lenguaje sencillo para aquel que quiere creer, para aquel que escudriña tu palabra, para aquel que es manso y humilde de corazón como tú, Padre. Gracias, Señor amado, porque ninguno de nosotros merecemos esta gracia, pero la recibimos con mucha gratitud, Señor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por salvarme? Gracias, Señor, por dar tu vida por mí. Confío solamente en tu sangre para entrar al cielo justificado por la fe. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Por favor, me arrepiento de mi falta de amor, Señor, al necesitado, y te ruego, Señor, que desde ahora mi vida cambie y no actúe solamente por apariencia, Señor, porque por obras no seré salvo, pero que mi fe produzca las obras justas que te agraden, olor fragante, Señor. Queremos dar olor fragante, no como los fariseos, Señor, que era un olor nauseabundo el que tú recibías de sus vidas, porque lo hacían hipócritamente para ser vistos de los hombres. Pero nosotros no queremos que nos vean, queremos solo tú que nos veas, Señor. Cuando nadie nos esté viendo, queremos actuar como Jesús. En el nombre de Cristo, amén.